Buenas noches, Temastiani. Voy a ser honesto. Por esta vez sí no alcancé a hacer nada por el montón de actividades que se nos vino. Sí, sí, Sí. no hay Pero problema. sí, sí, estamos al pendiente. De hecho, yo hice, Pues igual le digo que en estos días pueden avanzarle. Vamos a tener la otra clase y ahí es donde pues ya vamos a concluir. así es, Temastiani. Yo en esta semana empiezo a ponerme al tanto porque sí, han dado un poquito saturados con un montón de actividades, pero no es justificación. Sí, sí, pero sí es parte Temastiani, pues que implica. Temastiani, creo que yo hice aglutinadas, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Se Sí, las, se las leo. sí, adelante. Usted me dice dónde esté yo mal, porque pues estamos aprendiendo. Sí, sí, claro, no se preocupe. Ok, dice Tlen y Pampa, Polo, Polo, Kiwa, Zacate. ¿Por qué el burro come zacate? ¿Está bien? Sí, Tlenipampa, ¿no? Ajá, Tlen y Pampa, Polo, Poloco, Kikiwa, Zacate. Ajá, sí, está bien. Ok. La otra es Canon, Cochi, Pixel y Pampa, Zacat. ¿Dónde duerme el cerdo? Ujú. Sobre el zacate. Sobre el zacate, exacto. Canon, Oni, At, Pixel. ¿Dónde bebe agua el cerdo? Ayot, Ujú. Ayotin, Onca y Pan, Costly. El armadillo está sobre el árbol. Perfecto. Masat, Kikwa, Zacatl, Pan, Cocho. El venado Pancogio. come, el venado come zacate en el bosque. Sí, pancogio. Ajá. Me cuesta trabajo pronunciar la H y la Y junto, maestro. Sí, 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 Pero sin está bien, problema, ¿no? pero ahí está, sí se puede identificar Ok. la palabra. Canon, Cochi, Pixel. Canon, Cochi, Pixel. Pixel, Cochi y Pan Zacatl. Ujú. Neki, Cuacue, Chilat. Yo quiero caldo de res. Sí, es correcto. Neki, Tlatemali, Cuacue. Tlatemale de vaca, ¿verdad, maestro? Barbacoa, Barbacoa. tamal. Ajá. Ne, neki tlatemali cuacue. Ujú. Ok, es lo que dice, maestro. Sí, perfecto. ¿Vamos Sí, ahí bien? está. Sí, ahí vamos. Ok, maestro, Está la gracias. intención del trabajo, ahí está. Bien, entonces creo que son los tres que se están conectados. Bueno, vamos a avanzar con la clase de hoy, en lo que si los demás se conectan, pues vamos a permitirles que nos presenten su trabajo y posteriormente vamos a trabajar con los pluralizadores. Bien, en la clase de hoy es específicamente sobre los principales pluralizadores que tenemos en la lengua náhuatl. Si se ve en pantalla. Un poquito más grande, Sebastián. Eso, Está ahí está. bien. Nos dice que los pluralizadores en la lengua náhuatl, el plural se forma principalmente añadiendo sufijos pluralizadores a sustantivos, adjetivos e incluso pronombres. Estos sufijos dependen del tipo de palabra y del contexto, especialmente si se refiere a personas,
animales, objetos o seres con respeto. Aquí tenemos los principales pluralizadores, que tenemos primeramente los sufijos en este cuadro de cuatro entradas. Tenemos en la primera los sufijos, en la segunda su uso principal, en la tercera tenemos el ejemplo y en la cuarta tenemos la traducción. Principalmente tenemos el me. No sé si se acuerdan que estos ya los hemos venido trabajando de manera aislada, pero hoy en esta clase vamos a trabajarlos específicamente sobre cuáles son los pluralizadores que tenemos en la lengua náhuatl. Y la primera tenemos que es me. Su uso principal nos dice que es para personas o seres animados. Tenemos el ejemplo de tlacatl. Cuando le ponemos esta palabra tlacatl es persona. Pero si le ponemos tlacame, ya son personas varones, tlacame. Tlacatl es una sola. Pero cuando le ponemos el pluralizador me, ya nos estamos refiriendo a varias personas. Tlacame. Tenemos el tin. Su uso principal es de personas con respeto o títulos nobles. Por ejemplo, pipiltin, de Temachtia- Pili. Disculpe, Su traducción es de los nobles. Temastiani. Ajá. Ahí donde dice tlacame y luego de tlacat. Tlacat, ¿qué es tlacat, pues, maestro? Es uno solo. Persona. Es una sola persona varón. Ok. Ok, maestro, es todo. Gracias. Ajá. Este, le ponemos acá su traducción. Tlacame es personas hombres. Y el que está entre paréntesis, tlacatl es hombre. Se refiere a una persona. Ahí está. Para que no se confundan. El otro es tin. Lo que les comentaba, se refiere a personas nobles. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en pantalla es de Pipiltin, de Pili, los nobles. Tenemos la H, UH, su uso principal es cosas o seres inanimados. Por ejemplo, tenemos el Cali, de Cali, casas. Pero, bueno, aquí vamos a diferir un poco porque, bueno, esto lo sacamos del náhuatl clásico. En la actualidad, por ejemplo, también las casas podemos nombrarlos como calme, utilizando el me, calme o calime, calme o calime. Esa es la aclaración. Y el último es guan. De esta tabla, el último es guan. Su uso principal es inclusivo, a menudo con posesivos afectivos. Por ejemplo, Notlazocamehuan, mis seres queridos. Notlazocamehuan. Esta palabra es aglutinada, si se dan cuenta. De Notlazo a mis seres, Camehuan. Notlazocamehuan, mis seres queridos. Aquí tenemos más ejemplos con el sufijo me, que es, por ejemplo, tlacame de tlacatl, lo que ya veíamos. Yolcame, animales. Tochme, Sebastián, ¿sí? perdón que lo interrumpa. ¿Por qué en Pili
Se le repite doble pi. El pipilti, Ajá, que no era nada más agregarle el meg, pipil meg. pipilme, de hecho es les digo que como esto es lo sacamos del náhuatl clásico, ellos así lo escribían, pero en la actualidad es lo que comenta. Se puede utilizar el me, es lo que le decía, por ejemplo, con el cali. También podemos referirnos a calme. Lo podemos pluralizar con calme o calime. Muy bien, gracias. Sí. Y bueno, ahí en esa parte están utilizando la reduplicación de pi, pi. Les mostraba los ejemplos con me, polocome, burros, istololosme, ojos, istololostome, pestañas, chichime, perros. Tenemos el guan, notlazoscameguan, mis seres queridos, nochitoguan, mis chivos, mocolguan, tus abuelitos, nomaguan, mis manos. Notlamachticahuan, mis prendas de vestir, Notlamachticahuan, Notlaquehuan. Aquí está invertido. Ahí está. Notlamachticahuan es mis maestros y Notlaquenguan, mis prendas de vestir. Tenemos otro pluralizador que lo trabajamos la clase antepasada y pasada, que es el can. El can es un sufijo pluralizador en la lengua náhuatl, pero no es para todos los sustantivos ni para todos los verbos. Su uso es específico y depende del tipo de palabra y de la construcción gramatical. Can se usa como pluralizador en el imperativo y exhortativo, especialmente cuando se trata de verbos que terminan en vocal en su forma pretérita. Can no se utiliza para formar el plural de los sustantivos como se haría en otras lenguas. Los los plurales de sustantivos en náhuatl se forman como sufijos como me, wan, tin y la h sola, o con cambios en la forma de palabra. Tenemos ejemplos, como nos dice que es exhortativo el shi imperativo y exhortativo. Tenemos shipanocan, pasen, mapanocan, que pasen, xitlacuacan, coman, matlacuacan, que coman, xicochican, duérmanse, macochican, que duerman, xiconican, tomen, maconican, que tomen, xitlacuicacan, canten, matlacuicacan, que canten, xitlachpanacan, barran, matlachpanacan, que barran. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es el imperativo shi y el exhortativo ma, que es en plural. ¿Qué más tiene? Ajá. En una de las clases atrás habíamos visto el chi como una orden.
Sí, ¿verdad? sí, Ahorita es ya, un sí. ahorita ya lo está De, poniendo como imperativo. de hecho, se puede interpretar de las dos maneras. Por ejemplo, imperativo, lo que se refiere a imperativo, en este caso, Y ya el imperativo sería como algo que ya tienes que hacer. Y el, ajá, y el em, exhortativo es como una invitación a. ajá, ¿Sí estoy sí, bien o estoy mal? de hecho, el imperativo se refiere a un modo verbal que se usa para dar órdenes de, bueno, es lo mismo. Sebastián, entonces en el exhortativo, ahí es como, no es orden, nomás es como invitar. Sí, es correcto, se puede entender así. Bueno, más bien es así, exhortativo, se les exhorta a que pasen, ¿no? Ajá, ajá. Ajá, que coman. Y sí es orden, ¿no? Y si es orden, shipanocan, pasen, Ok, Sebastián. shitlacuacan, coman. Y el exhortativo es como una invitación, pues, mapanoca, que pasen, matlacuacan, que coman, macochican, que duerman, maconican, que tomen, matlacuicacan, que canten. Ujú. Muy bien, Sebastián. Por ejemplo, bueno, aquí si hacemos, por ejemplo, una oración, mapanocan, por ejemplo, pano, panocan, mapanocan, nocalistic, mapanocan, nocalistic, que pasen, calistic, que pasen a mi casa. Así sería, mapanocan, nocalistic, que pasen a mi casa. Mapanocan, no, no, cali, no, ¿qué vendría siendo? Si recuerdan. Y no, mi casa. No, ¿qué vendría siendo? No es el mí, ¿no? No, No, no. no calistic. Es el posesivo, no, de Nehua. Sería así como de tú, No, ajá, podría ser que no es que es mío, pues. así como tu casa. Oh, ok, ok, a mi Que casa. pasen a mi casa, ¿no? Mapanocan, Ah, no cali. No cali, aquí está aglutinado. No es posesivo, algo mío. entonces el no Por eso, sería maestro, como es mí. lo que yo le digo, mi casa, mi, Ajá. es lo que, Y Cali es casa, ajá. Istic es adentro, Istic. Sí, por eso no es mi, para mí, Ajá. Sí, pues sí, sí, sí. Es Pero como, acuérdense que es posesivo, pues, que es posesivo, mío. sí, es mío, sí, sí. Ajá, es es mío. como Entonces a cuando mí, decimos Sebastián no tocan mi nombre. ajá, ¿Sí? eso. No Cali, Istic. Que pasen. Entonces aquí si lo traducimos de manera literal, va a decir que pasen adentro de mi casa. Porque Istic es adentro.
Nocali, bueno, así está, así se separa. No es posesivo, Cali casa, Istic es adentro. Que entonces sería que pasen a mi casa o que pasen adentro de mi casa, pero pues sería redundante, ¿no? Por esa razón se traduce de esta manera: Mapanocan no Cali Istic. Lo dejo. ¿Quieren que le pongamos otro ejemplo? Sí, Sí, Temastiani, otro ejemplo, por favor. A ver, Temastiani, a ver, pasen y coman. que Se, pasen y coman. ajá, sería Chipanocan, Guanmatlahuacán, Shipanocan, Juan, Matlahuacán. ¿Sí o está mal? Shipanocan, Sería la segunda del lado derecho. este. Ajá, Ajá. Shipanocan, pasen Juan, y que Matzacuacan. coman. Ajá. ¿Sí? Pasen. El Juan es y Ajá. Y que coman. que coman. Sí, puede ser cuando, por ejemplo, a lo mejor algún conocido, bueno, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Cuando vienen con un conocido, ¿no? Le dice, pasen, Shipanocan, y que coman ellos, y vienen otros atrás, y que coman. Porque si fuera pasen y coman es Shipanocan, Juan, Xitlacuacan. Ah, ok. Ujú. Shipanocan, Juan, Xitlacuacan. Pasen y coman. Ya no va a llevar el qué. Pasen y coman, ok. Ajá. Así queda. Matlacuicacan. No se ve porque lo ataja usted, maestro, lo que escribió. Súbale para arriba un poquito. ¿Sí se ve o no? Yo sí lo veo. Matlacuacan. Ahorita lo voy a subir acá entonces. ¿Ahora sí? Lo ataja a su pantalla, pero está bien, después lo vemos, maestro, porque nos los va a dejar, ¿no? Sí. Sale más, Mastiani. Matlacuacan, Matlacuicacan. Por ejemplo, aquí podemos hacer la oración Matlacuicacan Teopan. ¿Sí saben qué es Teopan? Ah, Teocali. yo, Cali. Matlacuicacan ne, bueno, pan, Teocali. Matlacuicacan, pan, Teocali. ¿Casa de estudio o escuela? Teocali. Teotl es de Teotl, de Dios.
Entonces, ¿cómo sería? De que canten en la iglesia, podríamos decir. Matlacuicacan, Panteocali, que canten en la iglesia. O, Teocalli, pues es el centro de adoración, podemos decir que es iglesia. ¿Sí se ve en pantalla o no? O no, no lo vieron. La guardé para que se vaya ahí en el archivo. A ver, Maestro, último. maestro, también se puede decir templo, Teocalli, templo. Sí, templo, sí, templo. Sálete, maestro. Lo ponemos. Es un lugar donde se adora, pues Ok. Tenemos el sufijo locativo en, donde se añade a sustantivos para indicar lugar. Tepetcán. Tepetl es el cerro, más el can es en el cerro. Y también Tlaltican, Tlalticpac, la tierra, más can sobre la tierra. Ese es el sufijo locativo en, donde. Y tenemos la parte de topónimos, nombre del lugar, muchos nombres de lugares en México, en náhuatl terminan en can, porque indican lugar de, por ejemplo, Mictlán, Mictláncan, Mictlán, inframundo y can en el Mictlán, Mictláncan. Y tenemos lo que es la nota del pluralizador one. Lo podemos identificar cuando se usan con los posesivos no, mo, y, to, an, mo, in. Es para la terminación can. Temastiane, Anmo, ¿qué quiere? Son los posesivos. Anmo es de ustedes. Algo que es de ustedes. Y el in es algo que es de ellos. El no es mío. El mo es tuyo. La i es de ellas o ellos. Temastiane, ¿y por qué no le pone la en español cada cosita de esos? De hecho, esto lo vimos en la clase Sí, yo de me los acuerdo. posesivos. Ahorita les proyecto. Como algo de recordatorio, nada más te mantiene. Sí, sí, sí. Los posesivos. Es en la clase 12 los posesivos.
Ahí está. Thank you, gracias, Damastiani. Sí, mo se refiere. No, es el primera persona del singular, que es mi, mo, tú, y su, de él o ella, y to, nuestra, anmo, su de ustedes, in, su de ellos. Ahí está. Y ahí están los ejemplos. Nocal, nonacas, nocamac, mocal, monacas, mocamac, ical, inacas, icamac, to. Este es el to incluyente de nosotros, nuestra. Tocal, nuestra casa. Tonacas, nuestra oreja. Y tocamac, nuestra boca. El anmo es su de ustedes. Anmocal, su casa. Anmonacas, su oreja. Anmocamac, su boca. Y el incal, su casa de ellos. Innacas, su oreja. Incamac, su boca. ¿Vale? Esto es el recordatorio de los Damastiani, posesivos. y el cli, nocas, el cli no, Ve que en esto se suprimen las últimas palabras, las últimas sílabas para conjugarlos en los prefijos posesivos. Ve que la regla es de que se suprime la última sílaba o la letra. Por ejemplo, aquí es camactli, no camactli, pero aquí ya no lo escribí. Pero sí, acuérdense que es una regla. Cuando se hacen los prefijos posesivos, se suprime la última sílaba o la última letra. En este caso, en la primera tenemos la i y en la segunda tenemos el tli. Aquí también llevaba tli, pero pues ya no lo escribí. Para que ustedes vayan identificando, ¿no? La secuencia de cómo se van realizando los prefijos posesivos en náhuatl, cómo se componen, ¿sale? bájale un poquito. Yo no entiendo ahí, maestro. Entonces, nonacas es nada más nonacas. Mi Nonacas, oreja. No, ajá, el cli lo suprimimos, no. ajá. Ok. Porque sí, bueno, en la escritura es nonacas, nonacastli, pero de acuerdo a la regla es la supresión de la última sílaba. Es la regla para formar los prefijos posesivos en la lengua náhuatl. Quémate, Mastiani. Gracias. Chéquenlo en su archivo en la clase número 12, ahí están. Aquí está, miren. Dice el cambio que se de la última sílaba, grafía o dígrafo de los nombres. Así, por ejemplo, Cali, casa. No, ya le pusimos el posesivo no, que es mío, mi, y le quitamos la i. Entonces, dice nocal.
Ahí está. Ahí está la regla. Sí, sí, quedó entendido. Digo que esta parte pues ya lo trabajamos. Bien. Entonces esta semana vamos a trabajar con los pluralizadores me, wan, can y la H sola. Sí se ve esta tablita que está en pantalla. No sé si alcanzan a verlo. Sí se ve, Tomás tiene. Este es con el cual van a trabajar. Por ejemplo, díganme un ejemplo con me. Esto principalmente lo utilizamos para pluralizar animalitos, animales. Díganme un ejemplo. Pues lo come, burros. Polo, polo come exactamente. Lo, co, poloco, uno solo. Polo come, O lo come. burros. Pixome, Es correcto. cerdos. Pi, ajá. Pizzo, me. Cerdos. Ahí está. eh, Sonacame, cebollas. Ajá. ¿Yo o Sho, so? Yo. sho, shonaka, me. Shonakame. ¿Por qué en algunas palabras en vez de la H trae una J? Porque sí le he visto esta, pero no le entendí hasta ahorita que está usted Sí, escribiendo. de hecho es en algunas, bueno, por ejemplo aquí en mi caso, aquí donde pues radico, eh, la escritura es con J. Igual y no, bueno, en la escuela yo les enseño a los alumnos en la escritura náhuatl con la U y la J. Pero como aquí ve que al inicio de cuando iniciamos el curso, les comentaba del por qué íbamos a escribir con la W y con la H, porque son las dos. La W se utiliza en lugar de la U y la J por la H. Entonces esa es la aclaración. Pero Muy igual bien. hay mucha escritura que utilizan la J. Pero en este caso, pues estamos trabajando con la H. Pero pues el sonido, de acuerdo a las regiones donde se trabaja, pues es lo mismo, es similar. Otra sería tecolote, tecolot, Tecolot. tecolocome, tecolocme. ¿Estaría bien? Tecolome, ajá. En esa se le quita el TL o se le deja. Se le quita. Por ejemplo, miren, en el de Pizzot, también se le suprime la TL. Pizzome. Así solo es Pizzot. Pero cuando lo vamos a pluralizar, le vamos a suprimir la TL y le ponemos me, Pizzome. Igual en Shonakatl. Es.
Xonacatl. Pero cuando lo pluralizamos, igual le quitamos la TL, es Shonakame. Y lo que comenta, ¿cuál es la palabra? Tecolote, tecolot. Tecol, tecolotl. Entonces quedaría Tecolotl, unos tecolomej, tecolotl. Cuando se pluraliza, igual se le suprime la TL, tecolome. tecolomej. Ya sería Tecolotes. tecolotes. Ujú. Bueno, en algunas partes el tecolote también se le conoce como búho, ¿no? Búho, sí, sí, sí. O son diferentes. Pues, pues no, ajá, es búho, búho. Ahí está, búho. Ya ve que hay una frase en una de las películas que cuando el tecolote canta, el indio muere. Ujú. Sí, es el de, ¿cómo se llama? El de Pedro Infante, ¿no? Ajá. ¿Cómo se Sí. escribiría en agua de esa frase? A ver, Me voy a salir tantito del tema. sí, 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 no, no, no hay problema. Aquí lo escribimos. ¿Cómo, cómo es la frase? Cuando el tecolote canta, el indio muere. Me llama la atención porque algunas palabras de estas ya las hemos estado manejando ahorita. Ajá. Cuando el tecolote canta, El indio el muere. indio muere. Ujú. Lo vamos Indio a sería traducir de manera Tlácar, literal. Cuac, cuac. Oac, Tlacuica o cuica. Tecolut. Ujú. Cuactlacuica, tecolotl. Bueno, aquí no podemos traducir el indio, puede decir tlacatl. Es lo que le decía yo, cómo se escribe indio o se pondría Tlácar nada más. Tlacatl, Tlácar, mi, Miki, Miki, Miki. Cuactlacuica, tecolotl, tlacatl, Miki. Oac. ¿Cómo es la pronunciación, perdón? Cuac, Oac, cuactlacuica, tecolotl, tlacatl, Miki. Tlacuica, Tecolot, Tlácar, Miki. Bien, gracias. Miki, ajá. Sí, ahí Sí, lo sí, dejo para que por favor, lo que le iba a decir. sí, está Bien, muy buena la frase. Ujú. Bien, entonces tenemos los polocome. Ahora con Juan. Acuérdense que en Juan principalmente lo utilizamos cuando es posesivo. Por ejemplo, no pizzó, no pizzó Juan, no pizzó Juan. ¿Qué es? Mis cerdos, no pizzó Juan. No es el posesivo. ¿Qué más Otro, tiene? otro.
Igual podemos utilizar las partes del cuerpo. Nomá, ma de matli, nomá wan. Mis manos. Ahí está. Temastiani, ¿existe la palabra en agua lentes? Lentes. Pues se traduce de manera literal el ishtescatl y de el ish de ishtli y tezcatl de ve que es de vidrio. Vidrio así que brilla. Mis lentes sería Mm, Temastiani. No ish. No ishtescawan. Mis lentes. Ok, Lentes. Temastiani. Ajá. No ishtescawan. Bien. Con esto ya ustedes, pues, le van complementando, ya sea que encuentren unas 10 o las que lleguen a Demasiado. encontrar. Pues, Y tomando en cuenta de lo del tecolote nuevamente, entonces pondríamos no te, no te cologuan, sí, ¿sí? sí, no te colocan. Ahí está. Mis, te, Mi, mi- mis mis tecolotes, tecolotes o mis búhos. búhos, es correcto. Ujú. Ahí está. Y con el can, aquí tengo de ejemplo Shinesnemikan. Chinelmican, caminen. Caminen. Ujú. Sebastián, Temastiani, mis conejos. No, no tochuan, no tochuan, mis conejos. Ahí está. El de acá, Shinesnemikan, Thank you, Temastiani. ¿sí? Shinesnemikan con el can, Xitlacuacan, Xicochican, Ximistotican. Sebastián, y se supone que si ya tiene la palabra chi, ya es una orden, ¿no? Y ¿Sí? luego, y luego se le está poniendo al final can, Es nuevamente. para pluralizar. Ah, sí, sí, el can es para priorizar, sí, es cierto. Pluralizar. Sí, Porque sí. Shinesnemi es camina. Shinesnemikan, caminen. O sea, ya Ujú. como emparvada, dicen por ahí. Exactamente, es correcto. Ujú. El otro es, por ejemplo, Xitlacuacan. Xitla- Xitlacuacan. 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 Coman. Coman. Xitlacuacan. Ya para hacer a lo mejor una oración. Ica. Xitlacuacan. Ica.
Chitonácatl, pues, chito, Xitlacuacan y Cachitonácatl. Ahora, fíjense, ya es una oración. Coman, Eh, ¿Qué más tiene? A ver si estoy bien. Chinechmacan, mis manos, Chinechmaca, macan, ¿no? Chinechmacacan, Ah, chinechmacacan, denmelo. Ujú. O denmelos, Chinechmacacan. Por ejemplo, aquí igual, Chinechmacacan, porque Tlaxcali. porque si yo pusiera chinechmacamoma, sería dame tu mano, ¿no? Ajá, Chinechmaca, ahí está. Chinechmaca, moma, ma. Chinechmacamoma, sería ahí Dame tu dame tu mano, mano. ajá. Chinechmaca, Chinechmacamomacan, ahí entonces sí ya diría, dame tus manos. Chinech, Nomás Chinechma, ponerle a esa misma frase el can. Chinechmacacan. Aquí ya vamos a utilizar el an, moma. Chinechmacacan, an moma. An- Igual este es el posesivo de de ustedes. An, anmo. Chinechmacaca, anmo, ma. Denme sus manos. Y ya sería así, Shinechmacaca, anmo, ma. Matimomaquitzquican. Denme sus manos, que nos vamos a agarrar, ¿no? sí. El, 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 el maca en sí solo es dar, ¿verdad? Sí, maca es dar. Dar. Aquí está aglutinado por el shi, nech, maca y el can plural. Así está. Shi de imperativo, de dar orden. El nech es a mí, el maca dar y can plural. Sería denme sus manos. Así. ¿Le quito los espacios o le quitan ustedes? Así quiere así déjelo, temas tiene. Sí, Sí, porque como es compuesta también. sí, esa es la palabra que tiene aglutinación. Bien, entonces estas son las palabras. Digo, para que no se compliquen, nada más las puras palabras. Por ejemplo, xitlacuacan, mixtotican, xitlachpanacan, verbos.
Ximolinican, xi Huetzcacan, xi xi Ajcotzicue-nican, xinehnemican. ¿Ve? Hay muchas palabras que terminan con can. Bueno, aquí se utilizan para dar orden. ¿Ve? Y la H en sí. Por ejemplo, este que está aquí arriba, lo pasamos aquí abajo. Anmoma, es decir, su mano Anmoma, de ustedes. Toma, Anmoma, su mano de ustedes. Ustedes son más de uno. Anmoma, su mano de ustedes. Ujú. entonces, Anmotecolo, ¿sí? Anmotecolo, Anmotecolo, sí. Su tecolote An, de ustedes, sí. ¿es así? Anmotecolo, Anmotecolo. Ahí está. Su tecolote de ustedes. ¿Sí? ¿Correcto? Anmochonaca, Anmoshonaka, ajá. su cebolla, ¿no? Algo así. Así. Ca. Anmoshonaka, sí. Su cebolla de ustedes. Cebolla de ustedes. Anmoshonaka, su cebolla de ustedes. Sí, así queda. Y digo que bueno, esto es un ejemplo de lo que ustedes van a trabajar. Ya para no, ¿Verdad, maestro? sí, Nos va a dejar, ok. sí, estas se las voy a compartir. Este cuadro es el que van a trabajar ustedes esta semana en relación a los pluralizadores. Ah, Temastiani, Ajá, así como cuando alguien por ahí está llorando, pero queremos, o sea, son varios, sería Anmochocalistli, Anmochocalis, su an- llanto de ustedes, ¿o no? sí, Anmochocalis, Anmocalistli, ajá. Todo junto es Anmochocalistli, sí. como cuando uno va a un velorio, pues. Ujú. De hecho, ahí el an es el de ustedes, ¿ve? Ajá, Ajá, Anmochocalistli. También se describe como Anmochocalis. Anmochocalis, Ajá, Anmochocalis. se le quita el clean. Ajá, se le quita. Sí, de hecho hay mucha escritura que a lo mejor nos podemos confundir, pero si lo analizamos a detalle, sí tiene la regla, como en este caso, ¿ve? Porque ya estamos utilizando Anmo y sabemos que Anmo es de ustedes. ¿Cómo se escribiría su ensoñamiento de ustedes, pues así? En soñar, Ujú.
Su ensoñamiento, ¿va? Ajá. Sí sería la palabra, la principal de ensoñamiento, pero su ensoñamiento. Porque chocochilixli es ensoñando, ¿no? Sí. Anmo, anmocochilis. An, anmocochilis. Cochilis. Anmocochilis. Vamos a poner el tli. Puede ser de An, ambas maneras. sí. Anmocochilis. Muy bien, gracias, Tamatiani. Sí. Bien, entonces Temas- sí, sí quedó entendido. Sí, Sí, Tamatiani, Temastiani. te vamos a Temastiani, apuntar. Ajá. eh, Lennon y Pampa choca. ¿Por qué lloran? Sí. ¿Por qué motivo está llorando? Lennon y Pampa Choca. choca. Ajá. Ok. Ujú. ¿Por qué motivo está llorando? Tleno ni pampa choca. Ok, Temastiani. Muy bien. Ujú. Bien, entonces este trabajo lo van a realizar en esta semana y miren, les voy a presentar otro que es sobre el náhuatl clásico. Lo saqué de un libro y bueno, se los comparto. A ver si no nos ganan los tiempos. Nos dice que el plural en lengua náhuatl es un tema fascinante y más complejo que simplemente añadir una S como en español. Ve que en español nomás se añade una S y ya se pluraliza. En la lengua náhuatl no, ya veíamos parte. Depende de si se trata de sustantivos que tienen clases gramaticales o de verbos que marcan el plural en la persona. Tenemos como número uno los pluralizadores de sustantivos o flexión nominal. Los sustantivos en náhuatl se dividen en diferentes clases, principalmente según si son animados o inanimados. La forma de pluralizarlos varía según la clase. Tenemos el inciso A, que son los sustantivos animados, tlamantli. Esto se refiere a los seres vivos, dioses, espíritus y a veces cosas personificadas. El pluralizador más común para los animados es el sufijo me o metin. Este último es un aumentativo de plural. Tenemos me, plural común, tlacatl, tlacame, cihuatl, cihuame, conetl, coneme, michtli, michime, teotl, teome. En caso del tin, dice, se usa a menudo para términos nobles, sagrados o de respeto, también es muy común. Piltzintli, niño noble hijo. Pipiltin, niños nobles hijos. Nota, aquí también hay una reduplicación de la primera sílaba pi. Cuautli, águila. Cuauhtin, águilas, con reduplicación. Tototl, pájaro. Totome o tototin, pájaros. La reduplicación, muchos sustantivos, y especialmente animados, forman el plural, reduplicando la primera sílaba de la raíz y añadiendo me o tin en su caso. El tin no es muy común, por eso no sé, no hay muchas palabras, pero cuando lleguen a encontrarlo, pues también es un plural. Cali, por ejemplo, Cali, casa, Cali, aunque casa es
inanimada es una excepción común que se usa en este método. Tepetl, montaña. Tepe, montañas. En caso del inciso B, los sustantivos inanimados tlamantli, los seres sustantivos que designan objetos inanimados generalmente no tienen una marca de plural explícita. El plural se deduce por el contexto, por un verbo en plural o por un cuantificador como miak, muchos. Por ejemplo, metl, maguey, metl, magueyes. El plural se entiende por contexto. Tepostli, hierro, metal. Tepostli, metales. Xochitl, flor. Xochitl, flores. Sin embargo, algunos inanimados pueden tomar un plural a menudo para enfatizar la diversidad o la abundancia, usándome o la reduplicación. Coatl, serpiente, por ejemplo, coatl, serpiente, coame, serpientes. Aunque es un animal, a veces se clasifica gramaticalmente como inanimado en algunos contextos. 2. Pluralizadores con verbos, flexión verbal. El verbo, el plural, no se marca con una partícula suelta, sino que se indica mediante prefijos y sufijos que señalan a la persona gramatical quien hace la acción. Los prefijos de sujeto para plural son ti, nosotros, eh, ni tlaca, yo soy hombre, titlaca, nosotros somos hombres. Nota el cambio a H al final, si se, si se dan cuenta. An, ustedes, vosotros, titlaca, tú eres hombre, antlaca, ustedes son hombres. La H es sufijo para ellos o ellas en el pretérito o presente a veces. Aquicua, él, ella lo comió. Oquicua. Oquicua, ellos o ellos lo comieron. Aquí el pluralizador es el sufijo H y el prefijo qui que mantiene para el objeto lo. El verbo se conjuga para concordar con el sujeto en número, lo que el pluralizador está integrado en la terminación verbal. Tenemos un resumen visual con categorías sustantivos animados me, tlacatl, tlacame. Tin, a menudo con reduplicación. Cuautli, cuacuautin, águilas. Tenemos los sustantivos inanimados. Aquí no tiene pluralizador. El pluralizador es sin marca. Ejemplo, xochitl, xochitl, flor, flores. Reduplicación, cali, cacalti, casas. Casa, casas. Los verbos, tenemos el ti, nosotros, ni, nicua, ticua. Nicua, yo como. Nosotros comemos. Ticua. Ustedes, ticua, cua. Tú comes, ustedes comen. La H, ellos en muchos tiempos, cua, cua. Él come, ellos comen. En conclusión, podemos decir, en resumen, no hay un solo pluralizador en náhuatl. El sistema es rico y depende de, primeramente, la clase de sustantivo animado o inanimado. 2. Sufijos específicos como me o tin y los procesos fonológicos como la reduplicación. Marcas del plural en el verbo a través de prefijos y sufijos de conjugación. Esta complejidad es una de las características más bellas e interesantes de la lengua náhuatl. Esto es una información adicional que, como lo comentaban hace rato, por ejemplo, si se llegan a topar con algunas de estas terminaciones en algunos escritos, pues ya saben que son plurales. O
nos indican una pluralización en el texto. No sé si hasta aquí hay una palabra, digo una duda, perdón, una duda, algo que quieran comentar. Pues parece que todo bien, Temastiani. Igual este material se los voy a compartir y a ustedes, chéquenlo, sí, sí, está interesante. Que ustedes saquen sus conclusiones. Digo que pues es una información adicional que a veces pues si llegamos a leer unos escritos y nos encontramos con este tipo de palabras, pues ya sabemos a qué se refiere. Temastiani, entonces, Met Maguey, y lo mismo Met Magueyes. Ajá, bueno, aquí, aquí es lo que nos indica, es un pluralizador sin marca. Nos dice que es Ok, ok. un pluralizador sin marca. Pero bueno, le digo que pues esto casi no lo encontramos, pues, o si lo llegamos a encontrar, pues es rara la ocasión. A menos de que pues sí nos enfocamos pues de lleno Es mejor a tener los ya una escritos. idea, Pero Temastiani. sí es bueno tener una idea, ¿no? Ujú. Bueno, entonces sí, quedó claro con el trabajo que se va a realizar esta semana con los pluralizadores me, wan, can y la h. Estos que están en pantalla. ¿Qué, Temastiani? Buenísimo. Bien, entonces, bueno, no sé si nos alcanza el tiempo para presentarle. Ve que les decía que íbamos a trabajar con locativos. Estos locativos que nos indican, eh, los locativos nos expresan el lugar en el que ocurre la acción de un verbo. Muchas formas, posición suelen usarse de esta forma, aparte de esas formas. Y bueno, aquí vamos a trabajar con locativos, pero no sé qué de tiempo cómo estén ustedes, porque pues ya nomás nos faltan 6 minutitos. Ok, los demás que se llegaron a conectar, por si quieren presentar sus trabajos, adelante. Ya esto lo dejamos para la siguiente, la que les comentaba, la última clase. Bien, ¿Cómo ven? Sí, Disculpe, Temarciani, llegué tarde. Am, Presento mi trabajo a medio rápido. sí, está bien, todavía Ah, nos tenemos un margen de tiempo. Presento lo que hicimos de la partícula she. Es que voy un Sí, poquito atrasado, pero am, ahí vamos. Comienzo. She muachtia estudia. She tocan, siembran. ujú, She tlachpana, barre. She tlatocan, hablen. sí. Shipegua, duérmete. Shipewa, Shipegua, sería Shikochi. pegua. ¿Qué es? Empieza. Pewa es empezar. Por ejemplo, Oh, cuando es Shipewa, empiézale. empieza. Empieza. Ok, ahí la puse mal. Empieza. Por ejemplo, Shipewa, Shipegua, Shipewa, Shitlahto. Empieza a hablar. ¿qué más, Temestiani?
Y sigo con unas oraciones. Nehua Shimichmaka Atl. Yo te doy agua. Shinechmachti in Kishochponia Ika Nohtli. Enséñame a florecer en mi camino. Ujú, Shimomachtikan in Shikome Teotli. Estudien los 7 rumbos sagrados. ujú, Xiselican nochime nocnihuan cualipactli uan teochihualme y nemi reciban todos hermanos buena medicina y bendiciones en su caminar. ujú. Sigo con la aglutinación. Sí. Palabras aglutinadas. Atototl, ave de agua. Ujú, Sihuapatli, mujer medicina. Chicahua, Yehiecatl, viento fuerte. Yolsochitl, flor de corazón o corazón de flor. Texoc Masatzin, venadito azul. Tletlacatl, hombre fuego. Oraciones con palabras aglutinadas. In atotot Xipatlani, la ave de agua vuela. Negua mahuizotl, miak insihuapame. Yo respeto mucho a mujeres medicina. ujú, Se chicahua yeyecatl, tlaza in nochi, no, nochanti. Ah, le digo otra vez. Se chicahua yeyecatl, tlaza in nochanti. Un viento fuerte tumbó a mi hogar. ujú, Noicnitzin texoca, matzatzin tlapixqui, xinecheychiacana, amonech, kawa, nosel. Mi hermanito venadito azul, guardián, guíame, no me dejes solo. No sé, Temachani, si esa la puse bien. La última. ujú. A ver, otra vez. Noicnitzin texo matzatzin tlapixqui xinechchiacana amo nechcaua nosel. Nosel. Noselti. Nos, Solo, ¿va? noselti. Mi, Noselti. mi hermanito venadito azul guardián, guíame, no me dejes solo. Ujú, Noselti. Noselti. Ujú. Una palabra, Temachtiani. Noselti. Noselti, ajá. ¿Qué De más? no es Yo, pues. ajá. No, de posesivo. ¿Qué más? Ujú.
y Tazokamati Temachtiani. ajá. En la, en una oración parece que, en una oración, después del primer trabajo que presentó, después de que presentó las oraciones, la primera, que dice Shimo, algo de Shi, En la partícula shi, ajá. ¿Cómo decía shin, shinech machti in chiquishoponía icanotli, enséñame a florecer en mi camino. Sí, ¿Qué más? sí, sí, está bien. Sí, sí, porque el Shi, acuérdense que es para dar orden. Cuando digo Shi, Shinechmashti, enséñame. Shinech machti Ajá. in, in, no, in es como a. ah, In, in es como este. in. Entonces, poner la letra como referencia de a, enséñame a florecer, ya yo puse Shinech Masti in, pero entonces no ocupo in. Kishoponía, kisho, kishochponía, Quixochponía, ajá. kishochponía, ikanotli. Entonces el in no se ocupa ahí, Temachtiani. In, sí, porque se está refiriendo a algo, ¿no? El Ah, otro es Ken. ¿Cómo? ¿quién? Ken. Mm. ¿Cómo? Pero en este contexto no, No, porque no. estoy diciendo, Ujú, enséñame a florecer ajá. en mi camino. Sí, 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 está bien. Sí, yo preguntaba por el Shi. El shi, sh- Ajá. ajá, shi, n- newa shimitzmaka atl, Ujú, yo te doy agua. ajá, a esa. Shinimit. Shimitz, oh, esa como que le puse el mitz, Ajá. le agregué, no sé si Shinimit. Ajá, sí, está bien. Shinimit. shi ni mitz. Ajá, Shinimit. Oh, Shinimits. ¿Qué más? Nimit. ¿Qué más? Ese es lo que le hace falta. Nimit. ¿Qué Eso. más? Estaba a medias. Ujú, sí, por eso como que no, no, no. Newa Shinimits Shinimit. Makaatl. Es correcto, ahora sí. ¿Qué más? Ah, Shimo Machtican in Chicome Teotli. Estudien los 7 rumbos sagrados. Sí, ahí está bien. ¿Qué más? Sí. Ya, ya nomás era ese el que medio escuché que no, que le hacía falta algo, pero ya está. Lo Tazokamati. demás ya está. Ujú. Sí, ah, bueno, no sé si estén muy bien, Temastani, pero le intenté. No, sí, sí. Están un Sí, poco está bien. más. A lo mejor todavía hay debilidad en cuanto a la pronunciación, Quema, Temastani. pero ya en la escritura, pues sí, ya me me los comparte para que le, le cheque. Tlazokamati, Kemastani. Nictlazohcamati, ticteixpantimoteki. Le agradezco por la presentación de su trabajo y bueno,
pues si ya no hay más dudas, comentarios, pues nos estaríamos viendo la siguiente clase, que va a ser la última, y vamos a despejar dudas, vamos a hacer comentarios, y si hay las condiciones de presentar sus trabajos, pues adelante, para que pues igual vayamos aprendiendo, ¿no? Sebastián, ¿nos va a dejar también los locativos? Se los comparto si gusta para que los chequen los. Por favor, Sebastián, ¿nos los dejas? Bueno, sí, se los comparto. Y ya nos estaríamos viendo la siguiente sesión si no hay más dudas que comentar.